La ictericia es una coloración amarilla en la piel, las membranas mucosas o los ojos. El color amarillo proviene de la bilirrubina, un subproducto de los glóbulos rojos viejos. A menudo es un signo de un problema con el hígado, la vesícula biliar o el páncreas. Las afecciones que pueden causar ictericia incluyen infección del hígado por un virus, hepatitis A, B, C, D y E, o por un parásito. Uso de ciertos fármacos como una sobredosis de paracetamol o exposición a tóxicos. Anomalías congénitas a trastornos presentes desde el nacimiento que le dificultan al cuerpo la descomposición de la bilirrubina. Enfermedad crónica del hígado, cálculos biliares o trastornos de la vesícula biliar que causan obstrucción del conducto biliar, trastornos sanguíneos y cáncer de páncreas, entre otros. Un médico debe evaluar la ictericia de todos los casos. Pregunte a su médico sobre las pruebas que se debe hacer para detectar la ictericia. En el caso de que se confirme que tiene ictericia, trátele como un problema serio y cumpla con las consultas de seguimiento y los cuidados recomendados. Hola, qué gusto arrancar el año siempre productivo por tu bienestar. Recuerden, es un programa donde los expertos, especialistas del mundo de la salud transmiten información de vida. Y aquí me encuentro en el consultorio del doctor Quintín Héctor González Contreras, Hospital HMG de Coyoacán. Y bueno, me da mucho gusto arrancar el año con nuestras transmisiones, pues entrevistando a uno de los colaboradores del programa y un gran médico coloproctólogo. Doctor, qué gusto, feliz año. ¿Cómo estás, Gerardo? Pues aquí iniciando el 2022. Iniciando el 2022 a un buen ritmo. Así es, doctor. Y bueno, pues, qué mejor que empecemos a transmitir información para el auditorio, para que la gente que nos ven a través de plataformas digitales y por medios de comunicación, pues puedas tener información oportuna del ámbito de la salud, doctor. ¿Cuál es el tema que te gustaría trabajar el día de hoy, doctor? Hoy vamos a hablar de un signo o un síntoma que se llama ictericia. Ictericia. Es un signo porque nosotros lo podemos ver desde el punto de vista clínico. Vemos al paciente con la coloración amarilla a nivel de la piel y a nivel de las conjuntivas, y es un síntoma porque el paciente justamente se queja de que la coloración cambió en su piel o en sus ojos. Y las causas son muy diversas, desde causas virales. En la infancia es muy común la hepatitis tipo A, pero ya en la vida adulta, cuando uno se pone de color amarillo, hay que preocuparse. Puede ser algo benigno, como un cálculo que se quede atorado en los conductos biliares, pero también puede ser por un tumor, y de eso vamos a ir desglosando las diferentes causas, y sobre todo cuando nosotros vemos las pruebas de función hepática. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con ictericia es la coloración amarillenta, es pedirle unas pruebas de funcionamiento hepático y un ultrasonido. Eso es, digamos, el abordaje inicial. Es muy probable que después necesitemos estudios más sofisticados, como una tomografía, que puede ser con medio de contraste, incluso trifásica, o bien una colangiorresonancia. Pero las pruebas de función hepática son y han persistido a lo largo de la historia como un instrumento de laboratorio que nos permite de entrada poder sospechar cuál pudiera ser la causa. Sí. Cuando nosotros pedimos unas pruebas de función hepática, el laboratorio nos va a reportar diversos parámetros, de los cuales nos interesan las bilirrubinas. Vamos a tener las bilirrubinas totales, que a su vez se van a dividir en bilirrubinas de tipo directo o conjugado, y las bilirrubinas indirectas o no conjugadas. Cuando nosotros tenemos una elevación de las bilirrubinas directas, nos habla de un patrón de tipo obstructivo, que puede ser por un cálculo, puede ser por una estenosis de la vía biliar, por un tumor, bien sea propiamente los conductos, que se llaman colangiocarcinomas, o a nivel de la ámpula de Vater, se llaman ampulomas, o en la cabeza de páncreas, ¿no? Un cáncer de páncreas también nos da una ictericia. Si al revés tenemos una elevación de predominio de la bilirrubina indirecta,
entonces nos vamos a ver otros parámetros que se llaman transaminasas. Y ahí vamos a tener dos tipos de transaminasas, la TGP o glutámico pirúvica y la TGO o glutámico oxalacética. Y ambas, cuando están muy elevadas, por lo menos 3 veces su rango normal, nos hace pensar en un proceso inflamatorio, en una hepatitis. También hay otros parámetros como son la fosfatasa alcalina y la gamma glutamil transpeptidasa, la GGT, que nos van entonces a orientar, dependiendo si predomina la bilirrubina directa, debería estar elevada la fosfatasa y la GGT en un proceso de tipo obstructivo. Luego entonces ya nos vamos orientando al siguiente estudio, que puede ser un ultrasonido que nos demostrará que el conducto biliar está obstruido, va a estar de mayor tamaño, y si vemos piedras en la vesícula, probablemente la causa más común sea o se llama coledocolitiasis, que es una piedra en el conducto principal. Son muchas causas, En el doctor. conducto colédoco. Y eso se va a resolver favorablemente para el paciente con una endoscopia especializada que se llama CEPRE y después quitar la vesícula. Ese es digamos, el mejor escenario que le pudiera pasar. El otro, que no es tampoco muy desfavorable, es cuando es por una hepatitis. Pero ahí lo más favorable es que sea una hepatitis tipo A, porque si hablamos de una hepatitis tipo B o tipo C, entonces sí pueden tender a hacerse crónicas e incluso causar cirrosis hepática o asociarse a hepatocarcinoma. Entonces, lo mejor que te pudiera pasar es que fuera una hepatitis viral tipo A. Y eso generalmente ocurre en la infancia, aunque también en la vida adulta podemos Te puede dar una hepatitis. hepatitis de ese tipo. Algunas tienen prevención, hay vacunación para la hepatitis A y para la hepatitis B, por eso es muy importante ponerse las vacunas. Y aquí vale la pena hacer un pequeño paréntesis. Eh, Seguramente no sabes cómo funciona la vacuna para la hepatitis A y para la hepatitis B, y sin embargo nos la ponemos. ¿A qué viene mi comentario? A que tampoco hay un conocimiento en general de la población, no hablo del grupo médico, sino de la población Sí, en de la general, población en general. de cómo sobre- funcionan actualmente las vacunas para COVID. Para Sin todas, embargo, prácticamente. todos son expertos y por eso no se quieren vacunar. Estamos entonces equivocados, ¿no? Pues yo creo que estamos muy Porque nos equivocados. ponemos vacuna para prevención de polio, para prevención de hepatitis, para papiloma y todo, sin que necesariamente sepamos los mecanismos de acción. Así Pero es. confiamos en la vacunación. Ajá. Y a lo largo de los años ha demostrado ser muy efectiva, Eficaz. erradicando incluso enfermedades como poliomielitis, como sarampión, como viruela, entre otras. Entonces, ¿por qué la negativa ahora o por qué ponernos tan exigentes en el conocimiento? Ciertamente las vacunas para COVID se tuvieron que hacer más al vapor, porque la pandemia así lo exige, en menos tiempo, pero ya las tenemos. Entonces creo que el mensaje a la población debe ser que se debe de vacunar y que es la única manera de prevenir cuadros más severos. De Lo acuerdo. que estamos viendo actualmente con la variante Omicron no es que el virus sea menos agresivo, lo que pasa es que tenemos defensas y eso nos permite que los cuadros sean más limitados. Sí, Pero doctor. la gente que no está vacunada puede igual tener un cuadro tan severo como al inicio de la pandemia. Entonces, Así es. el mensaje, el paréntesis, es más bien para invitar a la población a que sí se vacune, que no tenga temores. Es peor adquirir la enfermedad que estar vacunado o un posible efecto secundario que puede suceder igual como cuando tomamos algún medicamento. Bien, doctor. Pues importante la recomendación que haces porque definitivamente hay muchas personas que sí se niegan a vacunarse, pero es un momento que deben de tomar una decisión por el bien de ellos mismos y por el bien de las otras personas también, porque pueden ser un foco de contagio. Y finalmente, pues la ciencia ha probado, a pesar de que se agilizó la vacuna, pero tienen estudios y tienen investigación de por medio. Vamos a hacer un corte, recuerden, esto es su programa Por tu Bienestar, estamos con el doctor Quintín. Héctor González Contreras en el Hospital HMG de Coyoacán. Regresamos.
Bien, ya regresamos a su programa Por Tu Bienestar. Estamos hablando de tema central, ictericia. Si usted le sube la bilirrubina, así como la canción de Juan Luis Guerra, tiene que ver precisamente con la ictericia. Y ya ha comentado el doctor, pues muchas de las enfermedades que pueden ser detonantes de ictericia, sí, doctor. Quizás lo que no comentamos en el bloque anterior, además de la importancia de las pruebas de función hepática, estamos pensando ya en un paciente, digamos, escolar o adulto, pero no olvidar que también los recién nacidos hacen ictericia, y hacen ictericia porque hacen una intolerancia o una reacción al seno materno, y eso se cura quitándole el seno materno y exponiendo al bebé al sol. Por eso le dan sus baños de sol las mamás. Oye, doctor, pero entonces la ictericia, disculpa que te interrumpa, entonces esta enfermedad puede ser desde bebé hasta adulto mayor. Sí. Hombres y mujeres en particular. Eso afecta a cualquiera de los dos. Pero aquí la importancia en el recién nacido. En el recién nacido, comentas. Es que todavía no está madura lo que se llama la barrera hematoencefálica. ¿Qué es eso? Y unas elevaciones muy elevadas de bilirrubinas atraviesan esta barrera y se depositan en el sistema nervioso central. O sea, en el cerebro. Y puede generarte un daño permanente que se llama kernicterus. Así se llama la enfermedad en el recién nacido. Por eso es importante, las mamás, sobre todo las que son primerizas, si se empieza a poner un poquito amarillo el bebé en los primeros días, hay que llevarlo con el pediatra, le tienen que checar cuánto tiene de bilirrubinas. Probablemente si están muy altas necesita luz ultravioleta, quedarse unos días hospitalizado para que no se ponga en riesgo el sistema nervioso central. Ya en la vida escolar o en la vida adulta las causas van cambiando. En los escolares es muy común la hepatitis A y es, digamos, epidémica o endémica en los salones de clases. Empieza uno y se terminan contagiando varios porque generalmente comparten los alimentos, el agua. Entonces ahí es donde se disemina la infección. Por fortuna, los esquemas básicos de vacunación ya incluyen la cobertura de hepatitis A y hepatitis B. No tenemos todavía cobertura para hepatitis C, no hay vacuna, pero sí ya hay un tratamiento que, aunque es muy costoso, pero puede eliminar el virus cuando ya está presente. ¿Es un virus la ictericia? No, la ictericia es el signo o síntoma. O sea, es el ponerse amarillo. Es la coloración amarillenta. El origen puede ser viral, en el caso de las hepatitis, puede ser hepatitis A, hepatitis B, hepatitis por C, hepatitis es viral. Hepatitis delta, entre otras. Puede ser por tumores de la vía biliar, que se llama colangiocarcinoma, tumores de vesícula, cáncer de la ámpula de Vater, cáncer del duodeno o cáncer de páncreas. Eso se va rapidísimo, ¿verdad? El cáncer de páncreas generalmente es muy agresivo. Sí. Y generalmente el pronóstico sí suele ser entre 6 meses a 1 año la sobrevida. Y pues desafortunadamente, a pesar de los avances de la ciencia, no se ha logrado tener un tratamiento que sea curativo. Efectivo. Lo más efectivo es cuando se detectan de manera temprana en tumores pequeñitos, que sí la cirugía puede ser con un intento curativo. De acuerdo. Pero fuera de ello, generalmente no responden bien con la quimio ni con la radio. Y suelen fallecer desafortunadamente en un mediano plazo. Ahora, cuando ya hablábamos en el bloque pasado, sí, cuando tenemos las pruebas de función hepática, es importante ver si es predominio de tipo directo, que nos habla de un patrón obstructivo; indirecta nos habla de un daño hepatocelular, como en el caso de las hepatitis, que las virales son un ejemplo, pero también hay hepatitis alcohólica, hepatitis por medicamentos, entre otras causas. ¿Por consumo de alcohol también? De alcohol o de otro tipo de sustancias tóxicas, incluso medicamentos. Sí. ¿No? Si consumes mucho paracetamol, puede generarte una hepatitis o incluso puede ser una hepatitis fulminante. Como en el paracetamol. Pero, claro, son dosis altas y depende también de la susceptibilidad del paciente. Anteriormente había unos anestésicos, el alotano, que ya está fuera del mercado y que podía generar daño hepático fulminante. De acuerdo. Entonces, esos medicamentos se han ido paulatinamente retirando del mercado. ¿Qué hacer cuando el paciente está de coloración amarilla? Bueno, obviamente tiene que acudir con el especialista, le pedirá sus pruebas de función hepática y después puede complementarse un ultrasonido, una tomografía o una colangioresonancia. Si, por ejemplo, tiene un cálculo, bueno, el siguiente paso es hacer una endoscopía especializada que se llama CEPRE, destapar la vía biliar y en ese mismo momento quitar la vesícula.
El riesgo es que puede hacer una pancreatitis de origen biliar y eso puede ser algo leve, puede ser algo muy grave. Entonces, lo mejor cuando el paciente le detectan las piedras en la vesícula, pues es, si ya tiene síntomas, es operarse de manera electiva, porque es una bomba de tiempo y no se sabe en qué momento puede pasar una piedrita, se atora y se pueden complicar las cosas. El asunto aquí es que hay que acudir al médico con periodicidad, al especialista. El síntoma de alguna enfermedad es el color amarillo. Sí, pero también es importante, hoy día vemos muchos pacientes que tienen hígado graso. Y el hígado graso puedes no tener manifestaciones, pero salir en un check-up, en un ultrasonido o en unas pruebas de función hepática. Sí, doctor. Perdón. Sí. Y entonces, cuando tenemos hígado graso, es importante ver en base a estas alteraciones si el paciente necesita tratamiento. Aunque lo más efectivo para el tratamiento del hígado graso es bajar de peso, pero hay medicamentos que te pueden ayudar. Y sobre todo, documentarlo bien, porque la combinación hígado graso y alcohol es bastante mala. Es una bomba de tiempo. A largo plazo te puede generar cirrosis que puede ser combinada, puede ser por el mismo hígado graso o por el consumo de alcohol, pero se potencializa. El mensaje es, si tienes hígado graso, no debes consumir alcohol, porque se va a potencializar el daño. ¿Qué es el hígado graso? El depósito de grasa dentro del hígado. ¿Cuáles son las consecuencias? Ese depósito de grasa puede manifestarse en un ultrasonido o al momento que te hacen una cirugía, el hígado se ve más amarillento por la grasa que tiene en su interior y puede generar inflamación. Eso se llama esteatohepatitis, que es una inflamación secundaria a los depósitos de grasa. Sí. Y esa inflamación crónica, como cualquier otra inflamación, a largo plazo provoca una cicatrización o fibrosis. Y en términos cirrosis solamente significa que el hígado se hizo duro, que se fibrosó. Ok, entonces es un mito eso de que la cirrosis nada más te da por el consumo de alcohol o puede ser sin consumo de alcohol. Bueno, no es un mito porque el alcohol sí te genera cirrosis, no en todos los pacientes que consumen alcohol, pero hoy día ya se sabe que las causas de cirrosis son varias. Son varias, no nada más el alcohol. Exacto, alcohol, hígado graso, virales, medicamentos, entre otras causas. Entonces, no todos los pacientes con un hígado cirrótico significa que es por consumo crónico de alcohol. Muy bien, doctor. Pues antes de irnos al corte, ¿qué te parece si nos dices qué alternativas se pueden dar en una persona que empieza a ponerse amarilla? Bueno, lo primero es hacer una evaluación en base a las pruebas de funcionamiento hepático, hacer un ultrasonido o una tomografía y ver si el paciente está amarillo por una causa benigna, como puede ser un cálculo en la vía biliar, o bien si es por una cirrosis, en cuyo caso a lo mejor clínicamente el paciente trae líquido en el abdomen, se llama citis, y ahí bueno, ya estamos hablando de otro terreno en el cual puede tener varices esofágicas, puede sangrar, puede tener encefalopatía, o sea, hay muchas causas. Hay que hacerse los estudios pertinentes que acabas de comentar. Hay que acudir con el especialista que te indicará los estudios pertinentes y muchas ocasiones clínicamente podemos decir, este paciente tiene cirrosis, ¿no? Lo vemos y trae el estómago lleno de agua. Sí, ya lo vas muchos estigmas viendo, ¿no? clínicos, sabes que ese paciente es cirrótico sí o sí. Y ya los estudios sirven para ver qué tan avanzado está el problema, ¿no? Claro, doctor. Seguiremos platicando. Recuerden, esto es su programa Por Tu Bienestar. Yo soy Gerardo Cuesta. Recuerden, Por Tu Bienestar, aquí los especialistas del mundo de la salud siempre comparten información de vida para el auditorio. Radio, televisión, internet, medios de comunicación, donde se transmite Por Tu Bienestar. Regreso, soy Gerardo Cuesta. Llegamos al bloque 3, a la parte final de esta entrevista. La primera entrevista del 2022 con el doctor Quintín
Héctor González Contreras, en el Hospital HMG de Coyoacán. Bueno, nuestro tema central, doctor. Seguimos hablando de la ictericia y ahora vamos a hablar de lo que es el tratamiento. Tratamiento. No podemos generalizar un tratamiento único porque las causas son diversas. Primero tenemos que establecer el diagnóstico. Por ejemplo, si es una hepatitis, el tratamiento será básicamente sintomático, quitar medicamentos que potencialicen el daño a nivel hepático, como son medicamentos tipo paracetamol, algunas aflatoxinas, y también darle medidas de soporte, es decir, si tiene fiebre, pues bajársela con medios físicos. Si tiene, se pueden utilizar antivirales, específicamente para hepatitis B, hepatitis C, y hay esquemas un poco más sofisticados para la hepatitis C. Dependerá del comportamiento de las pruebas de función hepática para saber el curso clínico. Si las pruebas van hacia abajo, los niveles de transaminasas, quiere decir que el hígado se está recuperando. Si tenemos niveles muy elevados de transaminasas, estamos hablando de 10.000, 20.000, quiere decir que probablemente estemos en presencia de una hepatitis aguda de tipo fulminante. Y algunos pacientes incluso pueden necesitar un trasplante hepático de urgencia, porque es la única manera que el hígado se va a poder recuperar. Es un trasplante de hígado. Exacto, si no responde con las medidas conservadoras. Por fortuna, la hepatitis fulminante, en el caso de la hepatitis A, que es la más común, es muy bajo, 0.5, 0.6%. O sea, la mayoría tienen un comportamiento benigno. En el caso de la hepatitis B y la hepatitis C, sí es un poquito más elevado el porcentaje de hepatitis fulminante, pero no sobrepasa más allá del 2-3%. Entonces la mayoría tienen un curso, digamos, benigno, aunque hay que estar vigilando. Ahí se hacen replicaciones virales para ver si la hepatitis ya se inactivó o si se vuelve crónica activa. Entonces ya requiere tratamientos específicos. Hay gastroenterólogos que hacen hepatología y que se dedican a ver específicamente este tipo de enfermos a largo plazo, ¿no? Que requieren tratamientos específicos. En el caso de una coledocolitiasis, bueno, el tratamiento es una endoscopia que se llama CEPRE y después quitar la vesícula. Y en el caso de los tumores, bueno, se hace una evaluación con los estudios de colangioresonancia, con los estudios de tomografía que pueden ser con contraste o trifásicas, y eso va a determinar si en un momento el tumor es resecable, si se puede operar. Ya. Si están tomadas estructuras vitales, estructuras vasculares importantes como la vena porta o las arterias mesentéricas, ya es más complicado. En muchas ocasiones ya no son resecables y el paciente tiene que ir a tratamiento paliativo con quimio, con radio, ver si logra disminuir de tamaño la lesión, y si después del tratamiento los estudios demuestran que bajó suficiente de tamaño, se puede entonces operar, ¿no? Como sí, pero el paso 1 sería tomar la quimio y la radio. En el caso de, no, el paso 1 es los estudios se llaman de etapificación, que en este caso es colangioresonancia o tomografía. Sí. Y si el estudio te dice, el tumor está chiquito, no hay invasión de los vasos importantes, el siguiente paso es operarlo. Y si se puede quitar, es el mejor escenario para el paciente. No le quita la agresividad de la lesión, sí, pero puede tener mejor pronóstico, mejor sobrevida que si no se opera. Claro. Y en el caso de que sí esté más grande, estén tomadas estructuras vasculares, pues entonces se manda a quimio y a radio. Y se pueden colocar endoprótesis para que el paciente se le quite lo amarillo, pueda estar destapado de la vía biliar. ¿Cuál es la importancia más allá del aspecto físico? Bueno, si tienes las bilirrubinas tapadas, se pueden infectar, puede haber colangitis, y una colangitis puede ser una causa de muerte si es muy severa. Y la otra es que también las bilirrubinas muy altas, bueno, también afectan otros órganos, como el corazón. Cuando tienes arriba de 18 o 20 de bilirrubinas totales, puede verse afectado el funcionamiento cardíaco. Entonces es importante que el paciente se le puedan disminuir los niveles, bien sea mediante un procedimiento endoscópico o radiología intervencionista, o a veces procedimientos quirúrgicos paliativos. A veces no se puede quitar la tumoración, pero sí se puede hacer una derivación del conducto biliar hacia el intestino. Entonces el paciente por lo menos se le va a quitar la ictericia,
En muchas ocasiones también se alivia el proceso obstructivo a nivel del estómago o del duodeno. Si no se puede quitar, por lo menos se hace un bypass del estómago hacia el intestino y que el paciente pueda comer. Bueno, entonces ya depende del padecimiento, es si es curable o no es curable, doctor. Sí, depende. O sea, a manera de conclusión. Hay causas que son totalmente benignas. Que al paciente le va a ir bien y que se va a curar. Pero ya cuando son malignas... Pero cuando hablamos de... esa área se llama la encrucijada hepatopancreatobiliar. O sea, hígado, páncreas, vía biliar. Cuando hablamos de tumores malignos, desafortunadamente sí el pronóstico pues no es del todo... Sí, no es muy favorable, bueno. ya lo comentaste, de que se pueden ir muy rápido, ¿no? De 6 a un año, de 6 meses a un año. Es uno de los cánceres, no sé si es el más agresivo, pero es de los más agresivos. Junto con el gástrico, los de vía biliar sí. Y el de páncreas sí son de los más agresivos. Bien, entonces, retomando todo lo que hablaste, doctor, hay muchas enfermedades donde te puedes poner amarillo. Así es. Ok. Hay enfermedades donde puedes curar esta parte, ¿no? Ictericia, perdón, es que es un trabalenguas. Hay enfermedades que se pueden controlar, se pueden curar la ictericia. Cuando ya estamos hablando de un tumor o algo maligno, pues ya es complicado. A veces se puede llegar a cirugía, a veces con tratamiento médico. Hay tumores que son menos agresivos, ¿no? Sí, por ejemplo, doctor. Los del duodeno, los del ámpula, esos, si los agarras en etapa temprana, sí pueden llegar a ser curativa la cirugía. Sí. El de páncreas, hay variantes, hay tumores que son neuroendocrinos, tumores quísticos, que se comportan de manera menos agresiva, pero el adenocarcinoma usualmente sí es más agresivo. Entonces depende del tipo histopatológico. Ahora, ¿qué les dirías a manera de conclusión, doctor Quintín Héctor González Contreras, al auditorio? ¿Qué debe de tomar en cuenta para ir a ver a un especialista cuando se presenta esta icteriosis, ¿verdad? Ictericia. Pues bueno, cualquier paciente que de repente note una coloración muy oscura en la orina, o las heces fecales muy pálidas, o que se empiece a poner de coloración amarilla los ojos o la piel, debe de acudir a una valoración más o menos temprana para que pueda saber qué es lo que está pasando. En el mejor escenario puede ser un cálculo, una piedra, pero también si llega a asociarse con pérdida de peso, o con sangrado de tubo digestivo, o con dolor abdominal que no se quita, que ya lleva varias semanas, pues puede ser que a lo mejor... Son focos de alerta. Así es, que puede traer algún tumor ahí en la cabeza del páncreas y que ya pueda ser algo más delicado. Bien, bueno, pues ya lo sabe, amigo del auditorio, pues esto es una explicación que da el doctor Quintín Héctor González Contreras, y él es un especialista que te pueden localizar, doctor, ¿en dónde? Pues estamos aquí en el hospital donde el día de hoy transmitimos, que es HMG Coyoacán. Sí. Estamos en la clínica de gastroenterología, ubicados en la torre de consultorios, y el teléfono es el 55 67 25 90 92. Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Como siempre, un gusto trabajar temas de salud contigo. Y bueno, pues yo soy Gerardo Cuesta. Vamos a seguir en su programa Por Tu Bienestar. Recuerden, aquí los mejores expertos de la salud transmiten en Por Tu Bienestar.